Todos con tus palmas. Vamos, alábale con todo tu corazón. Aleluya. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca decimos fuerte. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos dicen amén a esto? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo contaré y hablaré de ellas, no tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Vamos a darle este aplauso a Jesús.
como siempre, quiero agradecer al Señor por la oportunidad de estar aquí. Quiero darle gracias al Señor porque me permite que esta plataforma me sea prestada. Amén. Y quiero contarte, como siempre, una historia. Cuando yo era más joven, viví un tiempo solo, era estudiambre. ¿Cuántos son estudiantes aquí? Seguramente ni siquiera traes cartera, o si traes cartera, traes una de Spider-Man. Pero así es la vida de estudiante, batallando con transporte, con dinero, ¿no? Y viví solo un tiempo, y desde siempre, desde los 5 años, yo he sido cristiano. Pero entrando en la universidad, pues como que dije, vamos a tomarnos una pausa, vamos a tomarnos un break de estas cosas de Dios, ¿no? Y a mí no me da vergüenza decirlo, sí me da mucha alegría saber de dónde Dios nos llama, amén. Y cada que yo recuerdo esos momentos, le doy gracias a Dios porque me sacó de ahí y porque empecé a tomar decisiones un poco diferentes a las que acostumbraba a tomar. Empecé a juntarme con personas que tenían diferentes cosas que hacían antes, muy diferentes a las que yo hacía, ¿no? Y en mi vida siempre estaba el hecho firme de que yo soy un hijo de Dios. Pero poco a poco las cosas como que fueron cambiando en mi vida, a tal punto que yo no sabía cuál era mi identidad. Llegando a la casa yo me sentía vacío, solo, y saliendo a la calle con mis amigos, en la escuela me sentía ocupado, me sentía con amigos y sentía que todo estaba bien. Pero al llegar a la casa otra vez todo estaba mal, y así transcurrían meses y meses. Y te cuento esto para que te puedas identificar un poquito, más que nada porque el Señor hoy quiere hablarnos, y vamos a abrir nuestra Biblia. Si traes tu Biblia, te recomiendo que uses tu Biblia de papel, amén. Y vamos a abrirla en Mateo capítulo 5, versículo 13. Cuando el Señor nos estaba hablando acerca de esto a mi esposa y a mí, era como muy complicado lograr aterrizar lo que el Señor quería hablarnos, y creo que el Señor ya lo tiene listo para ti y para mí. Así que ya estás en Mateo 5, versículo 13. Dice, versículo 13, y te lo voy a leer aquí en lo que llegan en las pantallas. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y estaba orando, y el Señor me decía Mateo 5:13, y yo me fui a esta porción, y esta porción la hemos leído un montón de veces, ¿no? ¿Cuántos ya la conocían? Algunos se la saben de memoria, algunos se la saben en otras versiones. Y siempre que leíamos esta porción, nos íbamos a la cuestión de la sal. Y cuando yo terminé de leer esto, yo le decía al Señor: yo he leído esta porción infinidad de veces, me la sé de memoria, y no entiendo a profundidad de qué se trata lo que tú estás diciendo ahí. Siempre que escuchábamos este mensaje en las escuelitas bíblicas, nos decían: es que la iglesia es el sabor, es lo que le da el saborcito al mundo. La iglesia es aquello que le da la esencia al mundo. Y el Señor nos estaba revelando que la sal tiene 2 usos. Número 1 es sazonar. Las amas de casa, las señoritas, también varones que saben cocinar muy bien, saben que los sabores se rectifican usando sal, ¿verdad? Ya levantaron la mano algunos expertos en cocina. Pero el segundo uso de la sal es preservar.
Y ahí está lo interesante que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Para empezar, el día de hoy no vamos a descubrir un hilo negro oculto en la Biblia, no. Simplemente cuando el Señor estaba revelando esta porción con este versículo a nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor quiere usarnos para preservar tu entorno, tu historia, tu familia, tu casa, tu escuela, tu trabajo. Ahí donde tú estás colocado, nos damos cuenta que el Señor te puso ahí para que seas un ingrediente que preserve todo lo que está ahí. Amén. Y sabes, ¿por qué te conté esta historia al inicio de estas decisiones que empecé a tomar, de este cambio que empezó a suceder en mi vida? Porque el Señor estaba hablando a mi corazón acerca de que necesitamos reenfocarnos, volver a nuestro origen, volver a nuestro punto de partida en Cristo, darnos cuenta que el Señor nos quiere usar para preservar los lugares en donde estamos. Y cuando me puse a investigar la raíz y el significado de preservar, fíjate, hay varias cosas. Preservar es investigué que era desvanecer, discúlpame. Y en desvanecer dice disgregar o difundir las partículas de un cuerpo en otro. Por lo común, para referirse a un color, significa que ese color se desvanece. Y hay varias referencias respecto a la palabra desvanecer, pero lo interesante de la palabra desvanecer es que no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? El común denominador de esta palabra es que sucede paulatinamente. Y ahí es donde el Señor estaba hablando a mi corazón y me decía, y quiero confrontarte un poco. Hay cuestiones en nuestra vida que son raíces en Cristo y que paulatinamente se van desvaneciendo. Poco a poco ya no resultan tan importantes, poco a poco ya no son tan relevantes. Amén. Y esto es a lo que el Señor quiere llevarnos. La iglesia el día de hoy está colocada en lugares estratégicos. Y ahí está también otra cuestión que yo le hablaba al Señor. Señor, ¿por qué estoy en el lugar en donde estoy? ¿Alguna vez te has preguntado, Dios, ¿por qué estoy en la escuela en donde yo estoy? ¿Por qué estoy en el trabajo en donde yo estoy? ¿Por qué estoy en esta familia en la que estoy? ¿Por qué estoy en esta colonia con estos vecinos? ¿Por qué tengo estas situaciones en mi vida? Y el Señor respondía a mi corazón y me decía, estás ahí para ser un ingrediente de preservación. Todo aquel ingrediente de preservación, su esencia es que nada se rompa, que nada se corrompa, que nada se pudra. Es como un refrigerador, un congelador que mantiene estable un alimento. Y la palabra del Señor dice que tú y yo somos ese ingrediente que conserva la tierra. Y con la tierra no se refiere solamente a este planeta, sino también al lugar en donde tú estás. La tierra, tu casa, tu escuela, tu trabajo, tu familia están a tu alrededor para que tú las preserves. Y el Señor me decía, estamos desenfocados, está diluida la esencia de lo que es la iglesia. Y no quiere decir con esto que tú ya no vas a ir al cielo, que vas a morir y vas a ir al infierno, no. Quiere decir que estamos viviendo una vida cristiana, una vida de hijos de Dios medio diluida. ¿Alguna vez has probado un agua de Jamaica que nada más de Jamaica tiene el color? A veces así estamos viviendo nuestra vida hacia afuera, hacia otros lados y hacia Dios a medias. Y eso es lo que el Señor me decía. Como iglesia estamos distraídos. Como persona, y te lo comparto, he estado un poco distraído en el quehacer diario, en las tareas diarias, en las tareas de esta semana, en lo que hay que hacer por este mes,
en los proyectos que hay tal vez este año, pero no estoy enfocado en mi realidad como hijo de Dios. Y no sé si te pasa, pero a mí me pasa muy constantemente. Como persona, yo soy una persona que de repente pierdo muy rápidamente mis enfoques. De repente me tiene que recordar el Espíritu Santo cuál es la prioridad. De repente siempre tengo que estar siendo dirigido por Dios para entender cuál es la prioridad ahora en la vida, en esta semana. También en mi trabajo me sucede mucho. Y yo te lo comparto, no para que digas, pues esta predicación es para ti, Eric, ponte las pilas. No, esto también es para ti, porque si bien vivimos nuestra vida creciendo, queriendo más, aumentando, queriendo un mejor trabajo, yendo siempre hacia algo mejor, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros papás, hacia adelante y hacia atrás, hacia nuestro futuro y hacia nuestro pasado. Queremos siempre que todo mejore, ¿no? Pero en ese caminar nos distraemos y olvidamos cuál es nuestra esencia. Hemos estado en conversaciones con nosotros mismos, con más amigos jóvenes, y nos damos cuenta que el problema está en la raíz, que nos distraemos en un trabajo, nos distraemos en una posición, nos distraemos en un problema, pero no nos damos cuenta que seguimos siendo hijos de Dios. Amén. Y este mensaje es para recordarte que sigues siendo hijo de Dios y que un hijo de Dios está puesto en cada lugar para que todo lo que esté a su alrededor no se corrompa. Amén. ¿Alguna vez has visto un pan Bimbo todo mohoso, todo verde? Es porque no lo guardaste, ¿verdad? Estás en tu entorno para hacer esa sal, ese ingrediente que conserva. Y mi tarea al día de hoy es decirte: ojo, despierta, no te duermas, porque este desvanecer de lo que la sal es, dice ahí, y si la sal se desvanece, y si ese ingrediente que permite que todo lo que está a tu alrededor no se corrompa, se va diluyendo poco a poco, ¿qué pasaría? Ya no sirve de nada. Y por eso te conté esta historia, que en realidad yo llegaba a mi casa y yo decía: Dios, yo soy tu hijo. Y siempre, y ahora lo caigo en cuenta, que de nada servía ser hijo de Dios ahí en mi casa nada más. De nada servía vivir una vida acomodada a lo que el mundo es allá afuera, y en mi casa sí ser un hijo de Dios. Esa es una mentira. Y el diablo nos ha estado metiendo a vivir mentiras. No te estoy diciendo que tu vida es una vida de pecado. Simplemente te estoy diciendo que hemos perdido el enfoque real de la iglesia. Tú estás ahí en esa junta de vecinos no para hacerla de emoción, no para decir: es que tú siempre estacionas tu carro enfrente de mi cochera y yo no puedo meter mi bici. No estás puesto ahí para eso, hermano, amigo. Estás puesto ahí para conciliar. Estás puesto ahí para dar testimonio. Y a veces el cristiano, el hijo de Dios, se para en esos lugares para levantarse a sí mismo y no levantar a Cristo Jesús. Y hemos escuchado acerca de lo que la cruz hizo, amén. Hemos escuchado acerca de lo que el Señor quiere traer en orden a nuestra vida. Hemos hablado del año extraordinario que el Señor nos quiere dar. Pero el Señor te quiere llevar un paso más quiero que tú entiendas que ese año extraordinario lo viviremos, pero el enfoque en tu vida de adentro hacia afuera determina qué tan extraordinario será ese año. Amén. Estamos casi a mitad de año y hay personas, y yo lo he orado: Dios, este año no ha sido extraordinario para mí. Y el Señor me decía: tienes que ser sal. Una de las cosas muy interesantes de los líderes es que se la pasan, y lo hemos aprendido, ¿verdad? Líderes que están aquí, no hay ninguno, ¿verdad? Allá hay uno. Hemos aprendido que
el líder constantemente está recordando su visión. Amén. ¿Cuántos recuerdan a nuestro pastor que siempre dice: nuestra misión es vivir y compartir? Amén, te la sabes porque siempre la está mencionando mi pastor. Amén. Ese es un trabajo de un líder. Y nuestro trabajo como iglesia es siempre recordar los principios de Dios que Dios puso en nosotros como su iglesia. La esencia que la iglesia es necesita ser recordada allá afuera. Estamos cansados de que lo menciones aquí. Y en lo personal yo le decía a Dios: estoy cansado de siempre decir lo mismo aquí en mi círculo y de no demostrarlo allá afuera. Wow. Y vamos a leer, vamos a ir a Colosenses 3:16. Por favor, no te preocupes, esta conversación no es para regañarte. Ya Pablo se me fue hasta allá. No te creas. Esta conversación no es para regañarte. Creo que la confrontación es importante en nuestra vida. Y claro, es un mensaje complicado de decir, pero es algo que el Señor primero me habló a mí y yo te lo comparto. Amén. Colosenses 3:16. Ok, Eric, ya te entendí que hay que volver a nuestra esencia, que si yo permito que poco a poco lo que yo soy como hijo de Dios se diluye en mi sociedad, pues todo se va a corromper. ¿Cómo puedo llegar a volver a mi esencia? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a leer desde el versículo 12. Regrésate, estamos en el 16 y el versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Siguiente versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo está recomendándole algo a los colosenses. La esencia de la iglesia son estos versículos que acabamos de leer, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice: vístete como escogido de Dios, santo y amado. No pienses que esto es solamente como ropa. Esto va más allá. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y cuando yo estaba leyendo estos versículos que el Señor nos daba, yo estaba diciendo: pues la verdad, cuando me levanto en las mañanas, me pongo el uniforme y es todo. Y a partir de ahí yo no me he visto como escogido de Dios. De repente no me he visto como santo, como amado por Dios. De repente no me siento alguien muy entrañable. De repente siento que no tengo tanta misericordia. De repente no me siento tan benigno, tan humilde, tan manso. De repente no tengo tanta paciencia. Y el Espíritu Santo quiere recordarnos hoy el enfoque correcto que debemos de tener allá afuera. La iglesia necesita ser vista como las mejores personas para ser amigos. Y esto es algo que el Señor me decía: necesitas ser un mejor amigo, necesitas ser mejor persona, necesitas quitar tu cara cuando vas manejando, necesitas ser más amable en tu trabajo. Y eso te lo comparto, te lo digo con una sonrisa porque de repente soy muy gestudo, pero sabes, en este paso número 1,
¿Cómo puedo llegar a volver a mi esencia? Es, si lo estás anotando, con la palabra de Dios. Dice el versículo 16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con toda sabiduría. Y a veces creemos que este versículo está medio incompleto, que solamente dice enseñándoos y exhortándoos, ¿verdad? Y ya decimos, es que la palabra de Dios dice que yo te puedo enseñar y yo te puedo exhortar, pero dice que en toda sabiduría. Amén. Y es interesante este paréntesis que el Señor hacía en mi corazón. A veces creemos que porque yo tengo la palabra, primero, número uno, a veces la palabra no está siempre en mi corazón. Y aquí dice que esto debe de morar en mí, que la palabra de Dios debe estar en mí. Número uno. Y después creo que cuando hay palabra en mí, ya me siento con la capacidad de exhortarte, de enseñarte, pero no me dejo guiar por la sabiduría de Dios. Amén. Cierro el paréntesis. Cosa número 2 de cómo puedo volver a mi esencia. Número 2, por medio del Espíritu Santo. Estas semanas el Señor ha estado así latente en mi corazón. Eric, necesitas volver a buscar el Espíritu Santo. Necesitas recordar quién es el Espíritu Santo para ti. Y yo te lo comparto. Iglesia, amigos, el Espíritu Santo vino a esta tierra cuando Cristo Jesús fue ascendido. Y Cristo Jesús lo dijo en su palabra: te conviene que yo me vaya. Porque sus amigos estaban diciéndole: no, Jesús, no te vayas, quédate con nosotros, amamos tu palabra, amamos tu persona, amamos lo que eres. Y Jesús le dijo: no, porque te conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Consolador. Amén. Y a veces vivimos nuestra vida teniendo todas las herramientas que Cristo pone en nosotros, creciendo como líderes, creciendo como personas, profesionalmente, transversalmente, pero no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo. Pero no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y estoy aquí para recordar que el Espíritu Santo es el poder, es la persona de Cristo Jesús que nos va a guiar, la persona del Padre que nos va a guiar hacia el siguiente nivel. Estas semanas yo le decía al Señor: Señor, me siento sin visión, y fíjate, soy líder de Visión Más. Señor, siento que no tengo un lugar a donde ir, no sé a dónde ir, no sé cuál es el siguiente paso, no sé qué hacer después de este lugar. Y el Señor me decía: no sabes porque no has confiado en mi Espíritu Santo. Y la iglesia necesita aprender, tú y yo necesitamos aprender a depender nuevamente del Espíritu Santo. David, antes un rey, antes de ir a conquistar algún pueblo, le decía al Señor: Señor, ¿qué he de hacer? ¿Qué hago? Y el día de hoy, en nuestra actualidad, nos la pasamos tomando 20,000 decisiones sin depender del Espíritu Santo. La iglesia en 2022 debe recordar que el poder del Espíritu Santo está para guiarte, está para llevarte a un nivel de visión más adelante que de lo que tus amigos, que lo que tu jefe, que lo que tu entorno va. Los líderes son expertos en saber hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía, pero el Espíritu Santo tiene el control de a dónde va todo lo que existe en esta tierra. Y es necesario que tú recuerdes, número uno, que la palabra es lo que te va a volver a la esencia. Si la palabra no está en tu corazón, todo lo que tú eres como hijo de Dios ya se está diluyendo frente a tus ojos, frente a mis ojos. Wow, y el Señor me decía: mi vida, mi esencia está en ti, pero se está diluyendo poco a poco, porque no confías, porque no está mi palabra en ti, y porque no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y es tiempo
que te animes, que despiertes, que si alguien afuera está guiándote, que si algo externo está moviendo tus decisiones, es tiempo de que seamos firmes y nos dejemos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Y sabes, si tú al día de hoy no te has acercado con tus líderes, con tu pastor a ser guiado, a tomar consejo, es la primera parte en donde tú puedes ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así que la tarea, si tú quieres ser llevado por el Espíritu Santo, déjate guiar por tus líderes, déjate guiar por tu pastor. Toma decisiones guiado por tu pastor. En la multitud de consejos hay sabiduría. Amén. Y nos la pasamos siendo un poco orgullosos ante los consejos que nuestros líderes, nuestras autoridades nos dan. Amén. Creemos que tenemos, está bien lo que usted diga, pastor, pero yo creo que tengo línea directa con Dios. Yo creo que tengo el celular de papá directo y no me puedo preocupar, así que está bien, gracias por su consejo, pero yo creo que Dios quiere otra cosa para mí. Wow. Tu pastor, tus líderes es la primera instancia a donde tú puedes recurrir para ser guiado por el Espíritu Santo. Si no lo haces, te hago un llamado a que lo hagas. Tu vida no va a avanzar, ¿verdad? Pero de una decisión voluble a una palabra firme por medio del Espíritu Santo hay un abismo de diferencia. Amén. Así que ¿cómo puedo volver a ser ese ingrediente que cause que mi entorno no se corrompa? Que la palabra está en ti y que el Espíritu Santo está en ti, que te guíe. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22. Aquí está lo que el Espíritu Santo produce en ti. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está Pablo comparando lo que es los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, el Señor me hacía esta pregunta: ¿qué frutos hay en tu vida actualmente? Amén. La palabra dice que los frutos, por sus frutos se conocerá aquel árbol. Tú sabes de qué es por medio de su fruto. Amén. Y el Señor me hace esta pregunta: ¿qué cosas abundan más en ti? Abundan, y yo te hago la misma pregunta, ¿verdad? Porque pues, si el Señor me puso incómodo a mí, ¿por qué no ponerte también tú incómodo conmigo, verdad? ¿Qué cosas abundan en ti? ¿Abunda la maledicencia? De repente te pegas en el dedo chiquito y sale un versículo de la palabra. Amén. ¿Qué sale de ti? Eres una fuente de agua. ¿Qué agua está brotando de ti? ¿Es amarga? ¿Es de limón? ¿De qué está brotando de ti? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y el Señor me preguntaba: ¿hay amor en tu vida? Sí, yo amo a mi esposa. No. ¿Amas a tu vecino que siempre tiene su ruidazo? ¿Amas a aquel compañero de la oficina que te cae gordito? Amén. Es fácil amar a tus amigos, la misma palabra lo dice, pero este amor que produce el Espíritu Santo es para tus enemigos. Amén. 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 ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? ¿Hay frutos de esto, del Espíritu Santo en tu vida? Si es así, creo que es consecuencia, creo que es una reacción de que la palabra está en ti
y que te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pero si de repente hay una mezcla, un tutti frutti, ¿verdad? Creo que hay una oportunidad en mi vida y en tu vida de reenfocarnos hacia la esencia que Cristo es en mí. Amén. No te estoy diciendo que eres una mala persona, que vivimos una vida lejos de Dios, pero sí te estoy diciendo que lo que Dios es se ha estado como volviendo un poco borroso en mi vida. Y creo, y el Señor me decía que también en la iglesia se está volviendo un poco borroso lo que Cristo es, su cruz, su sangre, su poder en tu vida y en mi vida. Y necesitamos volver a la esencia. Y a veces nos quejamos: Dios, ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué estoy al borde del divorcio? ¿Por qué mis hijos ya no me hacen caso? Porque has quitado la palabra de tu corazón. Has hecho al Espíritu Santo allá fuera, en otro lugar. Espíritu Santo, solamente te quiero para sentir cómo me caigo, pero no te quiero para vivir una vida después de cómo me levanto. Amén. Y este mensaje es complicado de decir acá adelante, pero creo que el Señor te quiere llevar el día de mañana y los siguientes días a reenfocarte en la veracidad de lo que es un hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a Santiago 3 del 17 y 18. Santiago capítulo 3 versículo 17 y 18. Hay un llamado que el Señor quiere hacer a nuestra vida. Vamos a leerlo, amén. Pon mucha atención en esta palabra. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te lo voy a leer en otra versión. Ponme atención, dice así: pero los que tienen la sabiduría de Dios llevan ante todo una vida pura, y además son pacíficos, son bondadosos y dóciles, también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Wow. Y el Señor estaba confrontando mi vida y me decía: Eric, a veces pides que la vida, que todo tu entorno sea justo, y te quejas porque la vida no es justa conmigo, y te comparas porque aquel, y un lío en mi corazón. El Señor me llevaba a este versículo y decía: y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. No pidas justicia en tu vida, no pidas que todo sea justo en tu entorno si no eres un pacificador. El Señor nos está llamando a ser personas. Dice: los que tienen sabiduría de Dios llevan una vida pura, son pacíficos, son bondadosos y son dóciles. Y para empezar, ahí ya yo le decía al Señor: pues ahí ya vamos un poco mal, Señor. Porque a veces sí me siento muy bondadoso. Voy en el carro y: pásele, señora, pásele, adelante. Y luego me arrebasa a alguien y yo también le meto. Y a veces no soy tan dócil cuando me dan un consejo. Y luego, si seguimos leyendo, ¿verdad? Dice: también son compasivos e imparciales y sinceros. Es decir, que no andan de mentirosos, que no somos dobles caras. Fíjate, en estos versículos el Señor nos va a ir recordando la esencia de lo que tú y yo como iglesia necesitamos ser. Amén. El mundo allá afuera está cansado de las mentiras,
está cansado de las dobles caras de los hermanitos que no damos testimonio. El mundo necesita ver personas reales, imperfectas, porque aquí en esta porción no dice que los que tienen sabiduría de Dios deben de ser perfectos, ¿verdad que no? Dice que llevamos una vida pura. Además somos pacíficos, bondadosos, dóciles, compasivos, imparciales, sinceros. Tratamos de hacer lo mejor y procuramos la paz. Cuando tienes alguna junta vecinal, cuando hablan de algún tema incómodo ahí en la sobremesa de tu casa, cuando estás en una junta de trabajo, ¿eres alguien que procura la paz? ¿O eres la personita que, yo no tengo filtro, hermano? Yo la verdad sí te voy a decir, me caes bien gordo. ¿Qué clase de hijo de Dios estamos siendo allá afuera? Déjame decirte que solo hay uno y la palabra lo describe aquí. Ahora, la puerta de entrada de lo que acabamos de leer dice: pero los que tienen sabiduría de Dios. Entonces yo le decía al Señor, yo no soy tan pacificador, yo no soy tan bondadoso, yo soy bien problemático, yo a veces no soy imparcial, y el Señor me decía, sencillo, busca sabiduría. Y ese es el consejo que el Señor quiere darte. Si tú sientes que hay algunas cosas aquí que no te describen al 100%, la palabra del Señor dice: aquel que sienta o que piense que le hace falta sabiduría, pídala de Dios y Él la dará. ¿Quieres justicia en tu vida? ¿Quieres que haya paz en tu familia, entre tú y tus hijos, entre tú y tus vecinos? Pídele a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque a veces, Señor, ya llévate los problemas de mi vida, y despiertas en el cielo, ¿verdad? A veces yo soy la causa de que no haya paz en mi casa, en mi familia. Amén. Ay. Vamos a leer San Lucas capítulo 18 del versículo 35 en adelante. Vamos a irnos de versículo en versículo. Y cuando el Señor me confrontaba en esto, fíjate que la palabra de Dios en esta oportunidad, el Señor como que iba destapando capas en mi vida, quitando, yendo más hacia lo profundo hasta llegar al punto. Y el Señor me decía: quiero sanarte, Eric, quiero sanarte. Y el Señor te dice esta mañana: a lo mejor no te has dado cuenta, pero quiero sanarte. Quiero quitar todo lo que hay corrupto en ti, todo lo que está desvanecido en ti, y sanar tu corazón. Amén. Vamos a leerlo. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo el ciego? Si traes tu Biblia. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces le dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le decían: cállate. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Vamos a detenernos ahí. Vamos a imaginarnos a Cristo Jesús caminando en medio de una multitud, y este ciego empieza a escuchar el murmullo. Sabes que las personas que no ven tienen desarrollada más el sentido de la escucha, ¿no? Y yo creo que lo escuchó no tan cerca, que ya venía allá, ¿verdad? Porque tienen esa capacidad muy desarrollada, más que las personas que sí pueden ver. Entonces yo imagino a este ciego escuchando a lo lejos un murmullo, y les preguntó a los demás que estaban ahí alrededor: ¿qué está pasando?
está temblando. ¿Quién viene? Y le dicen, es que es Jesús el Nazareno. Y cuando le dicen que es Jesús, este cuate empieza: ¡Jesús! ¡Jesús! Y empieza a gritar todo loco. Y aquí en Pajel muchos ya se despertaron. Y allá la gente y los que están aquí cerquita le dicen: oye, cállate, estás haciendo mucho ruido. Y él con más fuerza: ¡Jesús! ¡Jesús! Y la gente, imagínatelo ahí desesperado, tirado, todo cochino, pidiendo limosna. Y ponte un momento en sus zapatos y escuchas que Jesús viene. Bueno, esto indica algo interesante a mi vida, que esta persona, no sabemos su nombre, pero ya había escuchado alguna vez de Jesús, ¿verdad? Porque ¿cómo le llamó? Jesús, hijo de David. Se va a ir 5 minutos antes, hermano. Le gritó: Jesús, hijo de David. Eso significa que esta persona ya había escuchado quién era Jesús. Le llamó por su nombre mesiánico: hijo de David. Ya sabía quién era Jesús. Eso quiere decir que había fe en su corazón, ¿verdad? Vamos metiéndonos un poquito más en el personaje de este ciego. Ahorita vamos a cerrar todos los ojos. No te creas. Y métete un poquito a su corazón, a su interior. Él ya sabía quién era este Jesús. Ya sabía que Jesús sanaba. Ya sabía que la multitud no era porque había un proselitismo, porque había un accidente, porque algo había pasado. No, sabía porque ahí ya estaban más cerca de Jesús, que podrían ser sanados, que seguían a Jesús. Seguramente había escuchado de sus discípulos. Seguramente alguna otra oportunidad escuchó que Jesús había sanado a otro ciego, ¿verdad? Y esto hace que esta persona reaccione: y Jesús, hijo de David, le empieza a gritar. Y aunque las personas lo callaron, él siguió gritando más hasta que Jesús lo ve, ¿verdad? Entonces imagínate a Jesús viéndolo. Y él no sabía que Jesús lo estaba viendo, ¿verdad? Porque pues era ciego. Y Jesús lo ve y le dice: ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta es muy interesante para mí, porque pues Jesús, no estás viendo, eres todopoderoso, eres todo omnipotente, todo lo sabes, en todo estás. ¿A poco no sabes qué quiere? Estás ciego, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere un ciego? Ya veremos, dijo el ciego. Entonces me saca mucho de onda que Jesús le preguntara que qué quería. Pero sabes, Jesús le estaba preguntando algo a su corazón. Y el Señor te hace la misma pregunta. Hemos vivido un poco desenfocados, con nuestra vida de hijos de Dios media diluida. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, queremos que su palabra esté con nosotros, pero esto no sucede sin que haya un proceso de sanidad en tu corazón. El Señor me decía: quiero sanar a la iglesia, quiero sanarte, Eric, quiero sanarte de tu incredulidad, quiero sanarte de que piensas que el Espíritu Santo no te puede guiar a otro nivel, piensas que el Espíritu Santo ya no está haciendo milagros, y quiero sanar eso en ti. Y el Espíritu Santo nos dice esta mañana: quiero sanarte. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso Cristo Jesús le preguntaba: ¿qué quieres? Jesús te pregunta el día de hoy. Era como si Jesús le preguntara al ciego: ¿de verdad quieres ser sano? ¿De verdad quieres ver? Esto porque a veces nos acostumbramos a que algo vaya mal en nuestra vida. Nos acostumbramos a que algo vaya no tan bien con Dios en nuestra vida. Este día no oré. Esta semana no fui a la iglesia. Esta vez ya le levanté la mano a mi esposa. Esta vez ya le mandé WhatsApp a esa persona que no le debía mandar. Pero todo bien. Nos acostumbramos a vivir con poquitas cosas ahí que el Señor quiere erradicar desde cero. Y como enfermo, como ciego, el Señor le preguntaba si él quería ser ciego, porque a veces no queremos lo que necesitamos.
Y Señor me decía: Eric, a veces no quieres lo que realmente necesitas. Y a veces lo que necesitas es muy diferente a lo que tú esperas de Cristo Jesús. ¿Qué esperas de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu entorno? ¿Será lo que realmente necesitas? Y el Señor me ponía en duda sobre las oraciones que he estado elevando, sobre si realmente es lo que necesito. Y yo le decía al Señor: perdóname, porque he orado pidiéndote mi voluntad sobre mi vida y no tu voluntad sobre mi vida. A veces no queremos lo que necesitamos. El niño no quiere que lo inyecten, pero es lo que necesita, ¿verdad? El niño no se quiere comer el brócoli. Feliz día del niño, por cierto. Pero es lo que necesita. Y así nos ve Dios, pidiendo como un ciego, diciéndole: Señor, por favor, Jesús, hijo de David, dame un carro nuevo. Jesús, hijo de David, por favor, dame una esposa nueva. Jesús, hijo de David, por favor, dame unos hijos más obedientes. Y estamos pidiéndole a Dios cosas que no necesitamos. Y la iglesia necesita volver a la esencia. Dios, yo necesito tu Espíritu Santo, necesito tu voluntad en mi vida, necesito tu palabra, necesito oír tu voz. Hay cosas esenciales en la vida de un hijo, como saber escuchar la voz de su padre. Por eso Jesús le preguntaba: ¿qué quieres? Jesús le estaba diciendo: yo ya sé que estás ciego, pero ¿qué tal y necesitas unos zapatos nuevos? ¿O qué tal y quieres que te compremos unos tacos? Porque Jesús te hace la misma pregunta el día de hoy. Hay cosas que te das cuenta que necesitas de Dios y no las oras, no las pides. Y el día de hoy el Señor te pregunta: ¿quieres ser sano? No te estoy hablando solamente de una enfermedad física, porque el día de hoy el mensaje se trató de que hay algo enfermo en nosotros que poco a poco se está derritiendo, se está diluyendo, y es una enfermedad del 2022. Amén. Y el Señor quiere sanarte. Y la pregunta es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser la sal de tu casa? Sí, Señor, yo soy el sabor de mi familia. No, ¿quieres ser aquel ingrediente que no permita que sus hijos se corrompan? ¿Quieres ser aquel ingrediente que no permita que tu matrimonio se destruya? ¿Quieres ser aquella persona en tu trabajo que las personas sigan? ¿Quieres dejar de ser el problemático en tu colonia? ¿Quieres ser el problema en tus relaciones? Esa es la verdadera pregunta. Amén. Y este ciego le contesta. Amén. Me encanta, porque le dijo, y él le dijo: Señor, que reciba la vista. El ciego le estaba diciendo: ya me di cuenta qué es lo que necesito. Dámelo, Señor. Tú sabes qué es lo que necesito. Dámelo, quiero ver. Amén. Y yo te pregunto: ¿ya sabes qué es lo que necesitas de Dios en esta mañana? A veces no sabemos ni qué andamos orando, ¿verdad? Y me asombra porque este ciego, y lo platicábamos hace 2 viernes en Visión Más, este ciego tuvo que tomar una responsabilidad. Amén. Lo platicamos, ¿verdad, Dani? Lo platicamos, que los que están enfermos, los que eran paralíticos, ciegos, dependían de otras personas. Amén. Dependían de otras personas. Este ciego, para ir a comer, dependía de otra persona. Este ciego, para trabajar, no podía trabajar. Sus finanzas, todo lo que su vida era, dependía de otras personas. Amén. Más en esos tiempos. Y esto me asombra porque el que está enfermo depende
de otras personas, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, el Señor estaba diciendo, quitando todas las capas en mi corazón y diciendo: estás enfermo, algo se está descomponiendo en tu vida, algo huele mal y quiero sanarlo. Y la pregunta es: ¿quieres ser sano, Eric? Y yo le decía: quiero ser sano. Y el Señor me decía: bueno, ser sano conlleva una responsabilidad. Porque ese ciego le estaba diciendo: sí, mañana ya no voy a estar aquí pidiendo limosna. Sí, Jesús, mañana yo voy a tener la responsabilidad de levantarme y buscar un trabajo. Sí, Jesús, quiero ver para poder comer yo solo, para darle de comer a otros, para ayudar a otros. Quiero tomar mi responsabilidad como hombre que ve. Eso le estaba diciendo el ciego a Jesús. Y el Señor me decía: ¿quieres ser sano? Y yo le decía: sí, Señor, siempre quiero ser sano. Y el Señor me decía otra vez: ser sano implica una responsabilidad. Implica que tú no vuelvas a tu pasado, implica que tú ayudes a otros a ser sanos, implica que tú lleves este mensaje incómodo. Ser sano implica que te responsabilices, que lleves tu carne y la sientes en la iglesia, que lleves tu carne, que la cautives a obedecer a Dios, que perdones cuando no quieras perdonar, que ames cuando no quieras amar. Ser sano, amigos, familia, implica una responsabilidad. Y este es un compromiso. Y pensaste que con decir: sí, Señor, quiero ser sano, era todo. Yo sí lo pensé. Yo pensé que ahí acababa la predicación, pero nos vamos a quedar otras 2 horas. Y yo le decía al Señor: sí, Señor, sáname. Y el Señor me decía: ok, pero antes de sanarte vas a ser responsable con tu sanidad. Ya vas a poder caminar, ya vas a poder andar espiritualmente, ya vas a poder tener fe, ya vas a dejarte guiar por mi Espíritu Santo. ¿Vas a ser responsable? Wow. ¿Qué hubiera pasado si al otro día el ciego hubiera llegado y se hubiera sentado otra vez? Hey, tú, el de rojo, dame. Hubiera pasado algo raro, ¿no? Los de ahí al lado le hubieran dicho: oye, brother, pues si tú ya ves, ponte a jalar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esto es complicado de entender, pero bueno, de decir. Pero si Dios te va a sanar, necesitas trabajar, necesitas responsabilizarte, necesitas atender a su llamado. Amén. Si el Espíritu Santo te va a estar hablando, hay una responsabilidad sobre tu vida de esto. Amén. El final de la historia: ese ciego fue sano, recobró la vista y tomó su responsabilidad. Dice ahí: recíbela. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, este ciego vio, ¿y qué hizo? Responsabilidad. Le seguía. Y no solamente le seguía, decía, le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén, gloria a Dios. Ser sano implica una responsabilidad. Si ese ciego hubiera dicho: ah, gracias, nos vemos, Jesús, y si hubiera ido, no hubiera sido responsable con la sanidad. Y esto es incómodo, pero el Señor constantemente está sanando nuestra vida. Pero constantemente estamos diciéndole: muchas gracias, Jesús, nos vemos. Eso es como vivimos nuestra vida a veces delante de Dios. Gracias por sanarme esta rodilla. El domingo, pues como ya estoy sano, voy a ir al trabajo y voy a ir a vender, o voy a ir con mi familia y no voy a ir a la iglesia. Amén. Ser sano implica responsabilidades. Y el Señor quiere sanarte interiormente, volvernos la iglesia gloriosa para este año. Y si tú y yo somos sanos, debemos de responsabilizarnos y actuar. Ponte de pie. Ya terminé. Amén. Gracias a Dios que ya acabó. No es cierto.
A veces es mejor excusarnos delante de Dios y decirle: Dios, es que pues yo vivo esta vida doble, ¿cómo voy a ministrar a otros? Dios, es que a mí me encanta decir maldiciones, ¿cómo voy a decir que soy cristiano? Dios, pues es que ya tengo 2 novias aparte de mi esposa, ¿cómo voy a poder yo ministrar? ¿Cómo me voy a comprometer contigo? Y a veces nos excusamos de nuestra enfermedad y decimos: es que yo no puedo, que lo haga otro, que otro sirva, que otro predique, que otro evangelice, que otro le diga, en vez de tomar responsabilidad, porque un día fuimos sanos. Y si tú te has sentido enfermo espiritualmente en tu vida, te has sentido distraído, has sentido desenfoque en tu vida, y Gálatas 5:22 no te describe tanto, los frutos del Espíritu Santo no te describen tanto, cosa que a mí me pasa, yo soy el primero, necesitas ser sano. Y ser sano implica que después de esto yo tengo más responsabilidad. Y adivina qué, tú también. Amén. En Segunda de Reyes, no lo vamos a leer, hay un versículo en donde unos hombres estaban viendo cómo estaba la ciudad a la que iban a conquistar. Y dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y así ha dicho, y se la trajeron, y salieron a él los manantiales, saliendo él a los manantiales de agua, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta conforme a la palabra que habló Eliseo. Sabes, esta porción me encanta porque hay enfermedad en mi interior que produce que la vida de hijo de Dios se vaya diluyendo poco a poco. Este mundo atenúa lo que como hijo de Dios somos, y necesitamos ser sanos de esto. Si hay incredulidad, si hay falta de fe, si hay falta de perdón, si hay falta de amor, el Señor quiere sanarte esta tarde, esta mañana, quiere comenzar algo en ti. Amén. Si tú lo crees, cierra tus ojos en esta mañana. Esas aguas fueron sanas con una vasija con sal, y tú y yo somos esa vasija con sal que el Señor usará para sanar a tu familia, a tu casa, tu entorno, tu relación, tu matrimonio, tus hijos. Amén.